Amados hermanos, que Dios les bendiga. Le agradezco a Dios por un día más en el cual nos permite ser instruidos a través de su palabra en este devocional que pues Dios nos permite compartir los días martes. Esa palabra que Dios pone en cada uno de nuestros corazones con el objetivo de que toda nuestra iglesia sea edificada. Le agradezco a Dios porque siempre nos da ese hermoso privilegio de poder compartir su palabra para nosotros ser edificados primero con los mensajes que el Señor pone en nuestro corazón y cómo Dios suple las necesidades de su iglesia a través de qué, de ese pan fresco, de ese alimento que está siempre ahí en Bethesda Sede Norte. Amén, amados hermanos, les invito a que cierren sus ojos y me acompañen en una oración. Amado Padre Celestial, Señor, mi Dios, te damos gracias, Padre mío, por este día, Señor, por la palabra que tú has puesto, amado Señor, para cada uno de nosotros, papito mío, una palabra que nos edifica, amado Señor, una palabra que hemos recibido, Señor, y una palabra también que nos lleva a profundizar, amado Señor, en aquello que tú ya nos has hablado a través de nuestros pastores, papito mío. Permítenos tener un corazón receptivo, amado Dios, que tu palabra, amado Señor, sea cayendo en lo más profundo de nuestro corazón, en esa tierra fértil, en donde se puede generar ese fruto que solamente tú deseas, amado Señor, ese fruto abundante, papito mío, ese fruto que no tiene límites, amado Señor. Te agradezco, Padre mío, por este momento. Utilízame, amado Señor, habla a través de mí, papito mío, y gracias, amado Señor, porque tú en todo momento bendices a Bethesda Sede Norte, amado Señor, a cada uno de los miembros de tu iglesia, de tu pueblo, amado Señor, y de tu ministerio, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, pues el Señor me había puesto en el corazón el poderles compartir este mensaje. Es una palabra que el Señor ha hablado a cada uno de nosotros en reiteradas ocasiones a través de nuestros pastores, pero el Señor me permitía también pues profundizar en algunos puntos y poder acotar ciertas cosas que el Señor desea que entendamos. Son tiempos en los que la iglesia debe demostrar su fidelidad, debe permanecer firme a pesar de las circunstancias, a pesar de los errores que podamos cometer. Siempre se manifiesta la misericordia de Dios cuando hay ese arrepentimiento genuino, cuando hay esa búsqueda sincera de la presencia de Dios para ser edificados, para ser instruidos, para que nuestro corazón sea restaurado. Y ese es el verdadero propósito que el Señor tiene en tu vida, en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Así que si tienes papel y lápiz, toma apunte del tema. El tema se llama cosechas lo que siembras, ¿sí? Y es un tema que, como les decía yo en la oración, pues lo hemos recibido reiteradamente, lo hemos recibido de forma constante, pero muchas veces no entendemos realmente a qué se refiere el Señor con cosechar lo que nosotros estamos sembrando, ¿sí? El texto guía, la palabra de Dios nos dice en Gálatas 6:7, nueva versión internacional: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Y el Señor me permitía en la introducción redactar una idea de cómo están sucediendo las cosas en estos tiempos. Y es que existen personas que piensan como se piensa en el mundo, en donde dar significa restar, en donde dar significa restar para cada uno de nosotros. Es decir, que si das, te quedas con menos o posiblemente te quedas con nada. Sí, en estos tiempos el pueblo de Dios está pensando de esa manera. Esa es una forma de pensar como piensa el mundo, en donde si das, restas, pierdes, posiblemente no quedes con nada. Sin embargo, en el reino de los cielos no funciona así, amados hermanos, y es algo que el Señor en reiteradas ocasiones en su palabra nos habla. En el reino de los cielos, cuando nosotros damos, sembramos en las promesas de Dios y no se manifiesta una pérdida, sino que se manifiesta la multiplicación. En el reino de los cielos no hay resta, no hay pérdida. En el reino de los cielos hay multiplicación. Es decir, que nosotros en nuestra vida recibimos diferentes semillas
Y dependiendo cómo las inviertas al final de tu vida, te darás cuenta si es que tú perdiste o si es que realmente multiplicaste aquello que Dios te había dado. En nuestra vida y en estos tiempos, el Señor nos llama a que hagamos esa reflexión en ese momento de intimidad en la presencia de Dios y evaluemos en nuestra vida si hemos tenido restas y pérdidas o si hemos tenido multiplicación, amados hermanos. Esa es una clave para darnos cuenta de que estamos sembrando en el lugar correcto. Cuando siembras en el lugar correcto, cuando siembras en la obra de Dios, cuando siembras en las promesas de Dios, va a manifestarse la multiplicación, ¿sí? Entonces, esto es súper importante, es importantísimo porque dependiendo cómo inviertas al final de tu vida, nos vamos a dar cuenta si es que perdiste o multiplicaste aquello que Dios te ha dado. Y las semillas pueden ser varias, pueden ser semillas en las finanzas, semillas en el servicio, semillas en tu hogar, semillas en el amor. El tema es en dónde las invertimos, en el reino de Dios o las invertimos en el mundo. Una de las claves que Dios nos da en nuestra vida es que, y como nos determina en su palabra, es que nosotros somos administradores. La palabra de Dios en Génesis nos menciona como mayordomos, ¿sí? Entonces Dios nos da aquí una clave y es el hecho de que nosotros somos administradores. Y las reglas de Dios son claras, las reglas de Dios son inmutables, no cambian. Aparte están escritas, ya están estipuladas. ¿En dónde están estipuladas? En la palabra, en la Biblia. Amado hermano, usted abre su Biblia y ahí está la palabra de Dios y la palabra de Dios no cambia. Y las promesas de Dios están ahí, son inmutables y permanecen para siempre. Tu vida estará regida en base a cómo inviertas aquello que Dios te ha dado. Todo lo que hagas y todo lo que des es una semilla. Todo lo que hagas y todo lo que tú des es una semilla. Y uno de los puntos que me permitía desarrollar el Señor es que debemos sembrar lo que deseamos cosechar. La palabra de Dios en Gálatas 6, capítulo 6, versículos 6 al 7, nos dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Los que reciben la enseñanza de la palabra de Dios, amado hermano, nosotros, tú y yo recibimos enseñanza de la palabra de Dios. Somos instruidos en todo momento. Recibimos devocionales de parte de nuestros pastores, somos instruidos en células, somos instruidos en ministerios, somos instruidos en cultos de los días miércoles, somos instruidos en cultos de los días domingos, en devocionales diarios. Tú y yo somos parte de este grupo en los que la palabra de Dios dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer. Es un deber, deberían proveer a las necesidades de sus maestros. ¿Quiénes son nuestros maestros? Nuestros pastores, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En el versículo 7 dice, no se dejen engañar, y es un versículo que nuestro pastor Jaimito nos ha dado muchas veces en muchas prédicas. Reiteradas ocasiones el pastor ha mencionado a Gálatas 6:7. Y la palabra de Dios dice, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Dios no puede ser burlado. Siempre se cosecha lo que se siembra. Siempre vas a cosechar lo que tú siembras. Todo lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Y la semilla va a dar su fruto de acuerdo al tipo. La creación de Dios es tan maravillosa, amado hermano, que nunca una semilla de un árbol de naranjas va a dar un manzano. Una semilla de un árbol de naranjas va a dar un árbol de naranjas. Y esto es importante que entendamos, la semilla siempre dará su fruto según su tipo. Es decir, que si queremos recibir amor,
Si queremos cosechar amor, debemos sembrar amor. Si queremos recibir una sonrisa, es decir, si quieres cosechar una sonrisa, siembra una sonrisa. Si quieres recibir una verdadera amistad, siembra una verdadera amistad. Si queremos recibir, incluso en el tema financiero, que es donde el Señor me ha llevado el día de hoy, si queremos recibir dinero, es tan sencillo como que debemos sembrar dinero. ¿Quieres cosechar dinero? ¿Quieres cosechar estabilidad financiera? Pues debes sembrar el tipo de semilla de lo que esperas cosechar. Cosechas lo que siembras en el campo financiero, amados hermanos. En Malaquías 3, versículos del 8 al 10, la palabra de Dios nos menciona en el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado, Señor? Y el Señor les respondió, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Es una conversación del pueblo con Dios. En el versículo 9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Amados hermanos, somos parte de un solo cuerpo, de una sola iglesia. Y como dice el versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y en el versículo 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y hasta que sobreabunde, amados hermanos, hasta que sobreabunde. Es tenaz porque la palabra del Señor es sumamente clara en Malaquías 3, 8, 10. En cuán importante para Dios es la obediencia de su pueblo. El Señor es el creador, el Señor es el dueño de absolutamente todo, y nosotros somos los administradores de aquello que es de Dios. En realidad, amados hermanos, yo meditaba y el Señor me hacía entender algo, y es que en realidad Él es tan bueno que ese 90% que nos está dando realmente le corresponde a Dios, porque la palabra de Dios dice que Él es el dueño del oro, Él es el dueño de la plata, Él es el creador de absolutamente todo. Él es el creador de todo. Y al ser el creador de todo, es dueño de todo. Pero el Señor realmente nos da ese 90% a cada uno de nosotros. Y un 90% bendecido. No un 100% maldito, no un 98, 97% maldito. Nos da un 90% bendecido. Y como yo les decía al inicio, en el reino de los cielos se multiplica, no se resta, se multiplica. Es importante que nosotros entendamos, y como es clara la palabra, la iglesia, nosotros debemos sostener a nuestros maestros. El Señor nos habla y nos dice que a través de la obediencia del pueblo, del diezmo, de la ofrenda, siempre va a haber pan en su casa. ¿Por qué? Porque la obra se va a sostener. Y obviamente es Dios quien sostiene la obra, amados hermanos. Pero nosotros, como hijos de Dios, también debemos asumir la responsabilidad de que para que haya pan cada domingo, para que haya pan cada miércoles, para que haya pan a través de estos medios electrónicos, la iglesia debe sostener la iglesia, debe sostener a los maestros, a los pastores, debe sostener a la estructura. El Señor espiritualmente nos sostiene y nos provee. Él es el proveedor, amados hermanos, pero realmente en donde nosotros sembremos esa semilla, pues va a generar lo que vamos a cosechar. Entonces es nuestro deber, amados hermanos, que para que la iglesia se pueda extender, para que la iglesia se pueda sostener, yo
con mi esposa tuvimos la bendición de tener a nuestra bebé Abril, y algo que yo siempre le he pedido al Señor es que esté ahí Bethesda Norte para que ella, su familia y sus generaciones también, que también son parte de las mías, puedan estar ahí y puedan ser edificados, amados hermanos. Pero la gran realidad es que si la iglesia no actúa en obediencia y no diezma, pues no se puede cubrir arriendos, no se puede cubrir servicios. No podemos nosotros esperar que de la nada se paguen los servicios, se pague el arriendo, se pague todo lo que se necesita para que la iglesia como estructura pueda seguir funcionando, pueda seguir ejecutando las operaciones que tenemos. Y ahí somos llamados tú y yo a aportar, a sembrar aquello que deseamos cosechar. Mira, como conclusión, yo esta semana, y fue a raíz de este artículo que les voy a comentar, unos datos básicos que mencionaba, Dios me permitía, encontré un artículo de una revista cristiana del Perú, en donde indicaba la preocupante situación en la que la iglesia se encuentra en estos tiempos. Y es que es verdad que la palabra de Dios nos habla de los últimos tiempos. Son esos últimos tiempos en donde se van a manifestar muchas cosas. Y una de esas cosas es la pobreza dentro de la iglesia. Y una de esas cosas es la falta de recursos para que las iglesias puedan seguir funcionando. Porque muchas iglesias han cerrado. Y no han cerrado por que tal vez los pastores no hayan estado comprometidos, amados hermanos, sino han cerrado porque sencillamente no ha habido el dinero suficiente para sostener la operación. Dios ha dado la provisión, amados hermanos, porque si evaluamos en nuestra iglesia, Dios nos provee, y cada uno de nosotros tenemos un trabajo y nos provee. ¿Sabes cómo nos damos cuenta que Dios nos provee? Porque no te has muerto de hambre y yo tampoco. Entonces Dios provee. Hay una provisión que siempre está ahí de parte de Dios. Esa es la mejor forma en la que vemos que Dios es fiel. En que llega el siguiente domingo y nos podemos encontrar. Y me puedes ver que sigo con vida y te puedo ver que sigues con vida. Es decir, Dios ha dado la provisión para que durante toda esa semana, desde el domingo anterior que te vi, pues hayas tenido un pan en tu mesa y te encuentres saludable. No cualquier pan, te encuentras saludable. Entonces, ese es uno de los ejemplos en los cuales vemos que Dios es fiel. El tema es de nosotros. Y muchas iglesias han cerrado por esto. Y este artículo de esta revista cristiana del Perú indica que es preocupante cómo en los tiempos actuales el 70% de las personas que se definen como cristianos no diezman. Es preocupante que en estos tiempos amados hermanos, el 70% de las personas que se definen como cristianos no diezman. Y del 30% que queda, el 15% define que han diezmado en algún momento. 70% no diezma. El 15% indica que ha diezmado en algún momento, es decir, muy ocasionalmente. Entonces ya vamos al 85%, ¿verdad? El otro 10% dice que ha diezmado casi siempre, es decir, no siempre, casi siempre. Y ese casi siempre queda muy escueto a que pueda ser una vez sí, una vez no, o una vez sí, 2 veces no. El 10% casi siempre. Y tan solo el 5% indica que diezma siempre, diezma fielmente. Nuevamente les quiero repetir los datos, amados hermanos, porque es importante asentar estos números en la realidad en la que estamos viviendo hoy en día, no solamente en nuestra iglesia, sino cuerpo de Cristo a nivel del mundo. Porque si usted se encuentra con cualquier pastor en estos tiempos y le pregunta y le consulta qué situación ha estado pasando en este tiempo, qué circunstancia difícil se ha presentado, es la falta de fidelidad de los siervos.
Y falta de fidelidad, amados hermanos, porque algo que yo logré entender es que usted puede pasar 24 horas en el templo, sirviendo, ayudando, colaborando, haciendo un montón de cosas. Pero los principios de Dios son inamovibles. La palabra de Dios dice que nadie podrá quitar el fundamento que ya está puesto, que es Jesucristo. Entonces los principios son inamovibles. Entonces usted puede hacer un montón de cosas, pero si no cumple ese principio, no está cumpliendo. No está cumpliendo, amados hermanos. Y está cosechando lo que está sembrando. Entonces, amados hermanos, a mí me impactó mucho este número. El primer número, créanme, a mí me enganchó con el artículo, cuando leí el resumen, porque dice, es preocupante cómo en los tiempos actuales el 70% de las personas que se definen como cristianos no diezman. No diezman, amados hermanos. El 70%. Y después queda el otro 30%. Y claro, diríamos, bueno, chuta, pero si el otro 30% pues sí diezma, estamos avanzando, pero realmente no es así. Dice, del 30% que queda, el 15% indica haber diezmado en algún momento, ocasionalmente, una vez al año, 2 veces al año. El otro 10%, casi siempre, la mitad sí, la mitad no. Y tan solo el 5%. El 5% indica que diezma siempre. Amados hermanos, esta es la explicación numérica de por qué la Iglesia de Dios en estos tiempos cosecha pobreza. Porque es lo que se está diezmando, es lo que se está sembrando. Entonces es importante que entendamos este principio, amados hermanos. Porque la palabra de Dios es clara cuando habla del 10%. Y el 10% es mi mismo 10% es tu mismo 10%. Porque el Señor, como hemos sido incluidos, no está viendo un valor, está viendo un porcentaje. Y Dios es justo, y es tan justo que no dice, es que tú debes cumplir con este valor. Y verás vos cómo lo consigues o verás vos cómo haces. No es así. El Señor habla del 10% igual para todos. Igual para todos. El 10% de $1, el 10% de $50, el 10% de $100, de $500, de $800, el 10%. Y es importante, amados hermanos, que sí, muchas veces como hijos de Dios hablamos y sí, Señor, nosotros somos fieles, nosotros estamos siempre en iglesia, amado Señor, y estamos ahí y servimos y hacemos de todo, pero realmente en un principio, como es el diezmar, no lo hacemos. Y eso realmente demuestra que no tienes un verdadero compromiso y que te falta desarrollar todavía tu fe, amados hermanos, porque tal vez a mí me encanta pasar en la iglesia y lo hago con gusto. Y no me cuesta el ir a servir, no me cuesta el ir a alabarle al Señor, no me cuesta el estar ahí para lo que el Señor necesite. No me cuesta porque es algo que me edifica, que me llena. Pero el Señor nos lleva también a poner de nuestra parte. Y es que a cualquiera de nosotros, pueden ser personas que han luchado con el diezmo minutos, que han luchado con el diezmo horas, semanas, meses, años. Pero de que todos hemos luchado con el diezmo, amados hermanos, todos hemos luchado en algún momento de nuestra vida con el diezmo. Todos en algún momento hemos tenido ese momento, gloria a Dios, si es que tuviste ese momento en donde tu fe se tambaleó y no caíste y no diezmaste, o como tal vez a mí sí me ha pasado y me pasó en algún momento, no diezmé. Pero acudí a la presencia de Dios, a su misericordia, y con un verdadero arrepentimiento entendí un principio. Y cuando entendemos principios en nuestra vida, amados hermanos, sembramos aquello que deseamos cosechar. Es decir, que soy yo el que determina. No es Dios, porque Dios quiere que tú y yo seamos bendecidos. Hasta que sobre y abunde, como habla Malaquías 3, 8, 10. Hasta que sobre y abunde, ni siquiera para lo que tú necesitas, no, para que te sobre, para que sobreabunde. Más de lo que tú necesitas, Dios te va a dar.
Pero es importante entender ese principio, amados hermanos. Y en estos tiempos en donde se manifiestan pandemias, se manifestarán guerras, se manifestarán un montón de cosas, pues uno de los principios que se necesita en la iglesia, que Dios te anima para que hagas esa prueba, porque la palabra de Dios dice que lo probemos, es en lo único en lo que nos menciona que lo probemos, lo hagamos y seamos fieles y demostremos nuestro compromiso. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, el dinero que nosotros recibimos en nuestra vida es fruto también de tu trabajo. Es fruto de tu trabajo porque llevamos esas ganancias obtenidas de manera honesta gracias al trabajo que Dios nos ha dado, a la vida que Dios te ha dado, a las fuerzas que Dios te ha dado, a las puertas que Dios ha abierto para que puedas tener ese trabajo. Y llevamos ese fruto honesto de nuestro trabajo ante el Señor. Entonces, estamos comprometidos. Es fácil decir, amados hermanos, que estamos comprometidos en la obra del Señor cuando realmente no estamos dispuestos a demostrarle al Señor que verdaderamente estamos comprometidos en aquello que más nos cuesta. Porque una de las cosas, y me atrevo a decir, lo que más nos cuesta en la vida es el tema financiero. Es el tema financiero. Cualquier persona, cualquier cristiano que usted le pregunte, va a tener luchas en el campo financiero. Sea un hermano que tenga mucho dinero, tendrá sus empresas, negocios que salen, negocios que no salen, o aquellos que tenemos el privilegio de poder trabajar para una empresa, pues también de los recursos que recibimos, cómo los administramos, cómo pagamos cada una de las cosas que debemos cubrir. Entonces, todos estamos en este tema en todo momento. Pero es realmente a través de esto donde demostramos uno de los puntos en donde estamos, cuán comprometidos estamos con el Señor. Y con el Señor no se negocia, porque el Señor no puede ser burlado, amados hermanos. Entonces con el Señor no se negocia, con el Señor no puedes tú negociar un ser de ese 15% en donde diezmó en algún momento. Señor, hoy sí te diezmo, no, este mes no, tú sabes, nadie más que tú sabes todas las circunstancias que estoy pasando, es que la clínica de mi bebé, es que todos los gastos que he tenido, o ser tal vez de ese 10% que casi siempre que está ahí apenitas a llegar, es como Moisés, ¿no? A las puertas de la tierra prometida, pero no llegó. Casi siempre, casi siempre. Y en cambio, el privilegio de ser de ese 5% que diezma siempre y que tiene la paz en el corazón de decir, Señor, en uno de los campos que más me cuesta en mi vida, yo te he demostrado fidelidad. Yo te he demostrado fidelidad. Y eso muestra, Señor, todo lo que tú puedes llegar a hacer en mi vida. Porque claro, el campo financiero no es solamente es el campo principal de nuestra vida. Hay muchos campos también en donde el Señor nos quiere edificar, pero este campo es importante. Y tú y yo somos llamados a que nuestra iglesia Bethesda Sede Norte se mantenga, amados hermanos. Y la verdad es que si no diezmamos, si no somos obedientes, no nos sorprendamos si llegamos a un mes o llegamos a un domingo en donde la iglesia no pueda estar ahí y en donde no haya pan en la casa y no por falta de Dios, porque si nos ponemos a evaluar, pues todos nosotros tenemos algún ingreso y el Señor lo que está pidiendo es el 10% de ese ingreso. Dios se encargará de que ese 10% alcance para cubrir las necesidades de la iglesia. Y como somos hijos agradecidos, pues también aparte la ofrenda que vamos a dar, la ofrenda que damos, pues eso va a ayudar mucho más. Ese es el trabajo de Dios. El Señor se encarga de multiplicar ese 10% para que alcance para todo lo que la iglesia necesita. De eso no se preocupe, amado hermano. Nuestro trabajo es ser obedientes, es realmente demostrar compromiso. Porque ese es uno de los puntos en donde tú demuestras compromiso. Y como yo les decía, sea que ganes $1, sea que ganes $10, sea que ganes $100, sea que ganes 500, 800, lo que Dios permite que recibas en tu vida es tu decisión si tú estás realmente comprometido con Dios. Entonces, amados hermanos, le agradezco a Dios porque nos ha permitido recibir este tema. Me extendí un poquito más del tiempo y les pido perdón, pero es importante.
Es importante, amados hermanos, no podemos seguir en esta última frase que les decía, y es que esta explicación de lo que habla este artículo que les mencionaba al final como conclusión es el reflejo de por qué en estos tiempos la iglesia de Dios cosecha pobreza. ¿Y es por qué? Porque es lo que estamos sembrando, porque es lo que estamos diezmando. Muchas veces confundimos el diezmo y decimos, no, es que yo diezmo. Amados hermanos, si tú no cumples el 10%, ese diezmo no es diezmo. Puede ser una limosna. Y son palabras fuertes y perdóname que te lo diga de esta manera, pero es importante poner los pies en la tierra, nuestra fe y convicción en el Señor y seguir adelante realmente demostrando en nuestra vida, en cada uno de los aspectos de nuestra vida que Dios está obrando. No somos seres perfectos, pero como hemos recibido instrucción, estamos en ese camino de perfección y uno de los principios es el diezmar, amados hermanos. Es el cosechar, es el sembrar aquello que deseamos cosechar. Así que, amados hermanos, les animo, como les decía, cosechas lo que siembras en tu vida. Y no solamente en el campo financiero, le pido a Dios que en algún momento me pueda llevar esto al servicio, en nuestro hogar, en el amor, en muchos campos de nuestra vida. Siempre vamos a cosechar lo que sembramos. Y por eso es que debemos muchas veces poner siempre en manos del Señor todo aquello que vamos a dar, como yo te decía en algún punto, todo lo que tú hagas y des es una semilla. Es una semilla. Y puede ser una semilla que dé fruto o puede ser una semilla que caiga en una tierra fértil y que no genere absolutamente nada. Eso es lo que el Señor nos lleva a que busquemos su presencia y que el Espíritu Santo sea guiándonos en todo momento a reconocer los errores que cometemos y a seguir confiando en que Él tiene el control de todo. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Les enviamos un abrazo gigante de parte de los pastores Jaime Verdesoto y Verónica Verdesoto, del cuerpo pastoral, amado Señor, de los pastores Yarek Verdesoto, Yair Verdesoto, amados hermanos, de cada uno de los miembros que somos parte de los ministerios de Bethesda Sede Norte, animándote siempre a que estés ahí confiando en el Señor, en que recibas esta palabra y que esta palabra no quede en esa tierra fértil, sino que realmente produzca un fruto en tu vida que te va a bendecir a ti y va a bendecir mucho a las personas que te rodean, ¿sí? Un abrazo gigante de mi parte, de parte de mi esposa, de mi bebé. Les amamos infinitamente y pues que Dios les bendiga. Bendiciones.